se recibe un poder sobrenatural, se recibe un poder que viene del mismo cielo, se recibe un poder que estremece la estructura del mismo infierno, se recibe un poder que la tierra tiene que temblar, se recibe un poder maravilloso, se recibe, hermano, algo sobrenatural. Que haga más vil, no me importa, pero lo que estoy sintiendo aquí y lo que está pasando aquí es más poderoso de lo que usted me está diciendo, y no me importa que me humille delante de la gente, pero yo sigo con este gozo maravilloso que estoy sintiendo de traer aquí la presencia del Señor. Amén. Y a mi pastor le agradezco por haberme invitado, mi pastor. Gracias por tenerme en cuenta para estar aquí con ustedes. Y para mí es una honra que Dios me da de poder estar aquí. Dice la Biblia en el capítulo 1, solamente el verso 8, vamos a leerlo, del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice la Biblia: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Dónde más? En toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. Siéntense, amados hermanos. De verdad que Él ha sido bueno. De no ser así, no estuviéramos nosotros aquí. ¿Y sabe dónde estuviéramos? Tal vez ya en el polvo de la tierra. Pero por la bondad de Dios es que estamos nosotros acá. Bueno, me han dado un tema y de hecho felicito a la iglesia y al pastor por estos programas que traen mucho beneficio a la iglesia. Creo que están en una semana de renovación espiritual, alcancé a leer por ahí. Y qué bueno, hermanos, si me han dado un tema para hablar acerca del Espíritu Santo. Y yo pienso que hablar del Espíritu Santo es uno de los temas que a nosotros nos debe interesar mucho, ¿verdad? Y bueno, yo le di un título aquí, pensando en todo ello, porque hablar del Espíritu Santo hay mucho que hablar, pero orando al Señor esta mañana, dediqué un espacio para hablar con Dios. Señor, regálame el tema para esta noche. Y orando, vino a mi mente un pensamiento que le di al tema, y es la necesidad del Espíritu Santo en el creyente. No es una opción, es una necesidad. Porque hay cosas que son opcionales, aunque no sean necesarias. Pero el Espíritu Santo sí es una necesidad en nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo no es como algunos dicen. Algunos lo definen como una tercera persona de una Trinidad, y lo digo con mucho respeto. La Biblia sí dice enfáticamente y claramente que Dios es Espíritu. San Juan capítulo 4, el verso 24. El apóstol Pablo es usado por Dios para dar una enseñanza a la iglesia que está en Corinto y a los hermanos que están en Éfeso, y a los hermanos de Éfeso les dice que hay un solo espíritu. Hay un solo espíritu. Y a los hermanos en Corinto le escribe porque el Señor es el Espíritu. Y además dice, y donde está el Espíritu del Señor, ahí sucede algo. Ahí hay que. Y sabe que yo lo estaba comprobando ahora rato. Porque yo creo que aquí está el Espíritu del Señor. Yo creo que aquí está el Espíritu del Señor. Yo miraba cómo la iglesia adoraba al Señor, cómo la iglesia cantaba, cómo los hermanos con esos instrumentos, cómo las hermanas y el hermano con esos micrófonos, cómo nos motivaban de alguna manera también para adorarlo a Él como Él merece que lo alabemos, en espíritu y en verdad.
el título Espíritu Santo se usa para designar otra manifestación de Dios de las tantas manifestaciones del Señor. Se pudiera decir otro oficio cuando Él obra y se mueve en la vida de los seres humanos. Por eso miramos ahora cómo a través de los cánticos y cómo a través de una adoración sincera y cómo a través de una alabanza que salía desde lo más profundo del ser de cada uno de nosotros, el Señor no fue indiferente, sino que dejó sentir su gloria. Porque ahí está también esa manifestación de Él en medio de su iglesia. El Espíritu Santo es Dios fluyendo en salvación. Es Dios fluyendo en bendición. Y es Dios fluyendo en poder. Amén. Vuelvo a repetirlo, el Espíritu Santo es Dios fluyendo en salvación, en bendición y en poder. Por eso el escritor al libro de Hechos, Lucas, él es inspirado por el Espíritu Santo para decir una gran verdad. Y dice, pero recibiréis poder. Y dice, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Demos gloria a Dios. En la Biblia se habla del Espíritu Santo cayendo sobre los creyentes. Esa historia la vemos allá en el capítulo número 10 del libro de los Hechos, cuando Pedro es guiado por el Espíritu Santo a ir a la casa de un hombre llamado Cornelio. Y dice la Biblia que aún Pedro no había terminado de predicar. Y el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban en esa casa y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Amén. La Biblia también nos muestra el Espíritu Santo derramándose sobre los discípulos, sobre los que le habían creído. Capítulo 2 del libro de los Hechos nos habla de esta maravillosa historia, que el Espíritu Santo se derramó sobre esos 120 que le creyeron al Señor. Porque no eran solamente 120, eran más. ¿Y dónde estaban los otros? Seguramente les faltó fe para creer al Señor a lo que le había dicho. Pero estos 120 que le creyeron al Señor se fueron precisamente a donde el Señor les dijo, a esperar lo que el Señor les dijo. Y esto nos da a nosotros una seguridad para decir, vale la pena creerle al Señor. Porque Él es fiel. Porque lo que Él dice lo cumple. Porque lo que Él dice así es. Las palabras del ser humano son falibles, ¿no? Hoy cambian, mañana puede cambiar la versión, mañana, pasado mañana vuelve y la toma. Pero en fin, el ser humano es falible. ¿Sabe que según el texto que tomamos como referencia de ese capítulo 1 del libro de los Hechos, nos habla o nos muestra qué sucede cuando una persona, cuando la iglesia, cuando un hombre, cuando una mujer se llena del Espíritu Santo? Por eso hablé y dije al principio sobre la necesidad del Espíritu Santo en la vida de nosotros. Antes de ello, yo podría hacer una pregunta aquí. ¿Quién desea todos los días ser más lleno del Espíritu Santo? ¿Quién anhela el Espíritu Santo en la vida de nosotros? Más que cualquier una situación o algo que querramos, el anhelo ardiente en nosotros debe ser constantemente que la presencia de Dios, que es el Espíritu mismo, esté en la vida de nosotros. ¿Sabe por qué David fue una de las tantas cosas que le metió en el corazón a Dios? Porque David amaba la presencia del Señor. Tanto así que cuando fue necesario llevar el arca, él se fue con el pueblo, con algunos, a traer el arca.
Y mientras traía el arca, él danzaba en la presencia del Señor, daba un paso y hacía un sacrificio, cantaba en la presencia del Señor, porque venía gozoso con el arca que representaba la misma presencia del Señor. Y aunque su misma esposa se burló de él, a él no le importó, y él dijo: así me haga más vil, no me importa, pero lo que estoy sintiendo aquí y lo que está pasando aquí es más poderoso de lo que usted me está diciendo, y no me importa que me humille delante de la gente, pero yo sigo con este gozo maravilloso que estoy sintiendo de traer aquí la presencia del Señor. Amén. Pero entonces la Biblia nos habla a través del escritor que cuando se recibe el Espíritu, cuando somos investidos de poder, es que realmente, hermano, está el Espíritu Santo en la vida de nosotros. Por eso la Biblia dice: pero recibiréis poder. Y dice: ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y le voy a decir algo que usted ya lo sabe: el Espíritu Santo está aquí en esta noche. Él está aquí en esta noche. Por eso esta iglesia está revestida de poder. Por eso es que esta iglesia adora. Por eso es que esta iglesia va en marcha. Por eso es que esta iglesia va como punta de lanza. Por eso esta iglesia no retrocede. Por eso esta iglesia avanza en medio de las circunstancias. Y es porque con nosotros está el que prometió estar con nosotros. Él dijo: he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En otras palabras, yo que soy el Espíritu voy a estar con ustedes. Amén. Entonces se recibe poder, autoridad de parte de Dios. Se recibe una autoridad que no la da el hombre. Se recibe una autoridad y un poder que no la da el Estado. Se recibe el poder y la autoridad que no la dan las organizaciones. Se recibe un poder sobrenatural. Se recibe un poder que viene del mismo cielo. Se recibe un poder que estremece la estructura del mismo infierno. Se recibe un poder que la tierra tiene que temblar. Se recibe un poder maravilloso. Se recibe, hermano, algo sobrenatural. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien tiene ese poder aquí? ¿Alguien tiene ese poder aquí en esta noche? Número 2, además de recibir poder, se convierte en un fiel y verdadero testigo de Dios. Por eso el Señor dijo a través de Lucas: y me seréis testigos. ¿Cuándo? Cuando ese poder esté ahí. Cuando el Espíritu Santo esté en la vida de nosotros. Y recibiréis poder, y además de eso, y me seréis testigos. Y digo, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero pudiera surgir una pregunta muy importante: ¿cómo entonces recibo el Espíritu Santo? Porque hay veces pareciera que nos dan fórmulas, ¿cierto que sí? Arrodíllese así, diga esto, brinque así. No, la Biblia no define eso así. La Biblia sí nos dice cómo. Porque el Señor nos da a nosotros y nos dice el qué hay que hacer, pero también el cómo. El cuándo, el por qué y el para qué. Entonces el mismo Señor Jesucristo, allá cuando fue invitado a una fiesta que la denominó la fiesta de los tabernáculos, allá en esa fiesta el Señor nos dice a través de Juan en el capítulo 7, el verso 37, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús hizo algo. A mí me llama la atención esto que hizo. ¿Qué hizo? Se puso en pie. Y además de eso, ¿qué más hizo? Alzó la voz, es decir, habló más fuerte de lo normal. El tono de voz de él fue más fuerte.
Y al levantarse de donde estaba, quiso llamar la atención de los oyentes y les habló más fuerte, más duro, como quien dice: les voy a decir algo muy importante, les voy a decir algo que va a marcar la vida de ustedes. Y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Nótese que ahí el mismo Señor nos está diciendo cómo recibirlo. Amén. Y en el verso 38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, es decir, de lo más profundo de su ser, correrán ríos de agua viva. Ese aplauso a la presencia del Señor. Gloria a Dios. Entonces, según este versículo, ¿qué es lo primero que se tiene que tener? Sed. Sed. Si alguno tiene sed, ¿qué hacemos nosotros cuando el cuerpo nos empieza a pedir líquido? Eso nos está dando una información. Inmediatamente el cerebro activa las glándulas gustativas y hace todo el proceso en el cuerpo y nos dice: necesito que ingiera líquido porque tengo sed. ¿Y qué pasa cuando no tomamos agua? El cuerpo se deshidrata, se enferma y hasta puede morir. Por eso el Señor hace esta comparación y dice: si alguno tiene sed, entonces haga algo. ¿Qué es el segundo paso? Venga a mí. En ese primer paso, así como Israel tuvo sed en el desierto y clamaron a Dios, Él les dio agua de la roca. Oiga, Dios en un desierto, ¿qué es lo que abunda en un desierto? Arena, serpientes, rocas, escorpiones. En el día mucho calor, en la noche mucho frío. Pero ¿qué es lo que no hay en un desierto? Agua. Y Dios en medio del desierto no tuvo problema al ver la necesidad del pueblo, y de en medio de una roca les hizo brotar agua para que el pueblo se saciara y se llenara y pudiera tomar nuevas fuerzas y pudiera seguir avanzando. Amén. Entonces el segundo paso es: venga a mí. No ir a otro, venga a mí. Porque venir a Cristo es venir a Dios mismo, porque es el mismo. Porque venir a Cristo es venir al mismo Espíritu Santo, porque es el mismo. El Señor es el Espíritu, dice el apóstol Pablo. Amén. ¿Y por qué entonces venir a Él? ¿Cuál es la razón de la invitación? Sencillamente porque Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Él es el que sacia nuestra sed. Él es la fuente inagotable que salta para vida eterna. Él es el que deposita en nosotros de su Espíritu. Él. No es otro, es Él. Y Él está aquí en esta noche. Y seguramente va a llenar de esa agua del Espíritu a alguien que tenga sed. Es posible, hermano, que alguien en esta noche haya venido con sed. Pues quiero decirle que en esta noche hay una fuente abierta aquí que está dispuesta para llenar, para bendecir, para saciar la vida de alguien que quiera tomar del agua de la vida. ¿Ustedes se acuerdan la historia de ese encuentro que tuvo Jesús con aquella mujer allá en Samaria? Vamos a leerlo en el capítulo 4, el verso 4 de San Juan dice: y le era necesario. Me gusta esa expresión, porque es que con el Señor no existen las casualidades.
Ni Él hace laboratorio por si de pronto le salen las cosas. No, Él tiene todo divinamente planeado y organizado. Él sabe y conoce el pasado, conoce el presente y conoce el futuro. Tanto nos conoce el Señor a nosotros que aún la palabra no ha salido de nuestra boca y Él la conoce toda. Por eso, hermano, digo yo, ¿qué necesidad tenemos de ocultarle cosas al Señor si Él las conoce todas? ¿Y qué necesidad tenemos nosotros de no pedirle a Él si Él es el que nos las puede suplir? Amén. Y entonces dice la Biblia, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, porque como humano se cansó, y además de eso, dice la Biblia, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, es decir, al mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Mire cómo el Señor llama de alguna manera la atención de esa dama para que pudieran tener un diálogo con ella. Y entonces dice la Biblia, pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Pero ¿qué le responde Jesús? Dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú harías algo, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Oiga, si conocieras el don de Dios es el regalo de Dios. Si conocieras lo que Dios tiene para usted, usted haría algo. Y además de eso, y si conociera quién es el que te está diciendo, quién es el que está al frente tuyo, tú harías algo, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Y en esta noche aquí hay agua viva. En esta noche aquí hay agua viva. En esta noche aquí hay agua viva. Amén. ¿Qué sucede en toda esta historia? La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá seca más, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es decir, un agua que lo va a saciar, un agua que lo va a llenar, un agua que va a estar ahí constante. No es una agua cualquiera, es el agua que descendió del cielo. Y entonces la mujer, frente a esto, le dice al Señor, ¿qué le dice? Dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Aún todavía ella no había entendido de qué agua le hablaba al Señor. Pero yo creo en esta noche que aquí hay gente entendida, que sí sabe de qué agua se está hablando allí, que sí sabe de qué tipo de agua. Y no es el agua que le llega por el tubo del acueducto a la casa, y no es el agua que le llega de pronto en los bifones de agua que le vende la empresa de agua. Es un agua que viene de arriba del cielo. Es un agua con unas características especiales. Es un agua que satisface, es un agua que llena, es un agua que llena el alma, es un agua que nos lleva a otro nivel. Y esa agua es el Espíritu Santo que está en la iglesia. Oh, si alguien lo quiere alabar, aplauda su presencia en esta noche. Venga a mí y beba, dijo el Señor. Venga a mí y beba.
esa invitación la hace sencillamente porque Él es el que puede dar esa agua. El tercer punto es el que cree en mí. Nótese que el primero, ¿cuál es? Si alguno tiene. El segundo. Y el tercero, el que cree en mí, pero no de cualquier manera. ¿Qué dice la Escritura? El que cree en mí, como dice la Escritura, como dice la palabra de Dios, no como yo quiera creer, ni como piense, ni como quiera creerlo, no, es como dice la Escritura. ¿Y por qué como dice la Escritura? Porque la Escritura es la palabra hablada de Dios. Porque es la palabra inspirada por Él. Porque es la palabra que enseña, porque es la palabra que redarguye, porque es la palabra que corrige, porque es la palabra que instruye, porque es la palabra que lava, porque es la palabra que santifica, porque es la palabra que perfecciona, porque es la palabra que llena el alma, porque es la palabra de Dios, que por ella fueron creados los cielos y la tierra. ¿Quiere adorarlo? Adóralo, por favor, en esta noche. ¡Aleluya! ¿Sabe? El profeta Joel, uno de los profetas menores, es usado por Dios muchos años antes de Pentecostés, donde se habla de la promesa del derramamiento del Espíritu Santo, de una profecía que se iba a cumplir muchos años adelante. Joel capítulo 2 verso 28 dice: y en los postreros días derramaré de mi espíritu, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Amén. O sea, ya la promesa está dada. Amén. Tenga en cuenta esto, la promesa ya está dada y dijimos que lo que Dios dice lo cumple. Tenga en cuenta estas dos expresiones, la promesa está dada y lo que Él dice lo cumple. ¿Y saben por qué lo cumple? Porque Él es verdad, en Él no hay sombra de variación. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, lo que Él dice, así es. Y usted sí puede creer que Él en esta noche puede llenar a alguien con el Espíritu Santo. Usted sí puede creer que en esta noche se puede restaurar espiritualmente. Usted sí puede creer que si tiene sed y viene a Él, el Señor le puede saciar la sed. Usted sí puede creer que si está enfermo y cree, el Señor lo puede sanar. Usted sí puede creer que si tiene pocas fuerzas, el Señor se las multiplica y se las da al que no tiene ningunas. Usted sí puede creer que Él perdona los pecados. Usted sí puede creer lo que la Biblia dice, que Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, que Él es el que nos hace a nosotros nuevas criaturas, y Él está aquí en esta noche. Amén. Ezequiel capítulo 36. Creo que ya precisamente en el verso 27 dice: y pondré. Eso está en una palabra en término futuro. Amén. Y pondré dentro de vosotros, hablando de la restauración de Israel. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos. Y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Eso se lo dijo allá a Israel. Ahora, ¿qué le dice el Señor a la iglesia? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Vosotros que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia.
Me permiten decirle algo con mucho respeto, no sé cómo va a sonar ni cómo lo va a recibir, pero permítame decirlo de esta manera: ahora somos el depósito de Dios. Él ha depositado de su Espíritu Santo en la vida de nosotros, y no por ser nosotros las mejores personas, ni los mejores, ni los más santitos, no, es porque Él prometió que derramaría sobre él su Espíritu sobre toda carne, y lo va a recibir el que le crea, el que tenga sed, el que venga a Él y el que crea, como dice la palabra del Señor. Amén. Demos gloria a Dios. Todo esto, y más exactamente la profecía de Joel, se cumplió el día de Pentecostés. Allá en el capítulo 2 del libro de los Hechos, ellos estaban esperando esa promesa. Estaban ahí sentados, dice la Biblia. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y así estaban así como está ustedes ahí, sentaditos, atentos, con la mirada puesta en el Señor, esperando en sus promesas, confiando en el Señor. Tal vez decían: Él dijo que esperáramos aquí, Él dijo que viniéramos a este lugar, y si Él lo dijo, vamos a creerle y vamos a esperar. Y estaban ellos sentados, y cuando de repente se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y dice la Biblia: y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando fueron llenos del Espíritu Santo, sucedió algo: comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Amén. Es que, hermano, Dios ha sido bueno. Dios es bueno. Si estuviera aquí María, la hermana de Lázaro, diría: Dios ha sido bueno. Si estuviera aquí Marta, la hermana de Lázaro, decía: Dios fue exageradamente bueno. Si estuvieran aquí los apóstoles de manera física, dirían: Iglesia de la Nueva Esperanza, oiga, los felicito porque están creyendo, y vale la pena seguirle creyendo a este Señor. Él ha sido bueno, Él ha sido bueno, Él nos ha participado de esta herencia maravillosa. ¿Sabe que el apóstol Pablo habla del Espíritu Santo como las arras de nuestra salvación? ¿Y qué es una arra? Una arra es un adelanto en un negocio. Si es así, mi pastor, en términos jurídicos, es cuando usted compra algo y el vendedor le dice: deme algo por adelante para asegurar el negocio. Y ponen una cláusula ahí y le dice: el negocio, y se firmará este documento a la firma, y en la firma de tal, entonces el comprador dará el pago, el abono a la deuda. Quiero decirle, eso es para asegurar el negocio, para que el que vende esté seguro de que el negocio se está haciendo así. Y sabe que el apóstol Pablo compara el Espíritu Santo como las arras de nuestra salvación, es decir, un adelanto, un adelantico de lo que va a pasar realmente. Si esto es un adelanto que nos produce tanto gozo y tanta alegría, ¿cómo será el final del negocio? ¿Cómo será el final del negocio? Entonces, por eso Salomón dijo que es mejor el final del negocio que el principio. Amén. Demos gloria a Dios. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Uy, algunos no. Señor, ayúdeme. ¿Me estoy haciendo entender? Ah, bueno, gloria a Dios, ya me oró. ¿Para quién entonces es el Espíritu Santo? ¿Y quién lo recibe? Amén. ¿Y quién lo recibe? Porque nosotros pensamos que es para determinada persona. No, la Biblia sí dice para quién es. La Biblia nos muestra que primero es para los que le aman. Léase ahí San Juan capítulo 14, el verso 15 en adelante. Habla de la promesa del Espíritu Santo. 2, para los que le conocen. ¿Alguien aquí conoce al Señor Jesucristo?
Pero hago la otra pregunta. ¿Alguien ama al Señor Jesucristo? ¿Alguien ama al Señor Jesucristo? Cuente con el Espíritu Santo. Cuente con el Espíritu Santo. Amén. Ahora viene la otra pregunta. ¿Alguien conoce al Señor Jesús? ¿Alguien lo conoce? Cuente con el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que es también para los que le conocen. ¿Para quién más? Para los hijos. Para los hijos. Diga gloria a Dios uno que se considere hijo de Dios. De una alabanza el que se considere hijo de Dios. Pónganse en pie uno que se considere hijo de Dios en esta noche y apláudalo. Pues si usted es hijo de Dios, para usted también es la promesa. Para usted también es, para usted también es, para usted también es la promesa. Aplauda por favor su presencia en esta noche. Aleluya. 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 Oh, Él está aquí en esta noche. Él está aquí en esta noche. Él quiere glorificarse en la vida de alguien. Amén. Siéntese en un momento, por favor. Siéntese en un momento. Yo siento el Espíritu de Dios aquí con nosotros. Él nos ha hecho sus hijos. Él nos ha adoptado sus hijos. Piense por un momento, ¿dónde estaba usted, mi hermano? ¿Dónde estaba usted, mi hermana? Tal vez estábamos algunos en las cantinas, en tantas cosas, en la hechicería, en la idolatría, en la fornicación, en el adulterio, en las drogas, qué sé yo, en el alcohol, en tantas cosas. Pero quiero decirle, el Señor no tuvo problema para ir donde estaba usted y estaba yo. Y allá el Señor nos sacó con amor eterno, con una palabra poderosa, y nos trajo a la iglesia y nos ha hecho sus hijos. Es más, es más, no solamente nos hizo su hijo, sabe que nos dio una identidad. ¿Qué es lo que se hace cuando un niño nace y al poquito tiempo lo llevan a la registraduría o a la notaría? Ya van y le dan una identidad, le ponen un nombre, queda registrado. Le digo una cosa, hermano, el día que fuiste a las aguas bautismales, el Señor nos dio una identidad porque nos puso su nombre, nos puso su nombre, nos puso su nombre sobre nosotros. Es por ello que somos sus hijos, somos propiedad privada de Dios. Yo le pertenezco a Dios, le pertenezco a Él. Antes le pertenecía a un ser malo, antes era esclavo de un ser malo, antes estaba bajo los mandatos de un ser malo. Pero mi Jesús, allá en la cruz del Calvario, hoy solo más grande, me rescató, me compró, me lavó, me invitó a venir y aquí le creo. Y aquí estoy en esta noche, testigo fiel de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Aleluya, aleluya. Voy a ir avanzando un poquito. ¿Para quienes más es la promesa o el Espíritu Santo? Entonces, para los que le aman, dé gloria a Dios, alguien que ame al Señor. Para los que le conocen, para los hijos y para los que son su templo. No somos su iglesia. Pablo dijo: hoy no sabéis que ahora sois templo del Espíritu Santo, que ahora sois templo de Dios. Aleluya, aleluya.
sé si alguien le puede decir: Señor, yo te amo. Yo no sé si alguien en esta noche podrá gritarle con el corazón en la mano y desde el fondo del alma decirle: Señor, yo te amo. Yo te conozco porque se me revelaste. Señor, yo soy tu hijo. Señor, yo soy tu templo. Yo soy tu templo. Pero permítame ya ir terminando. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con un hombre, con una mujer, con una iglesia llena del Espíritu Santo? Hermano, no es lo mismo ser lleno del Espíritu Santo que no tenerlo. No es lo mismo. Suceden cosas extraordinarias cuando el Espíritu Santo está en la vida de nosotros. Primero, es una persona, una iglesia revestida de poder de lo alto, que ya no le teme enfrentarse a cualquier situación que se presente, cualquiera que sea. Amén. Número 2, tiene autoridad de parte de Dios para reprender a Satanás y los demonios. Le voy a decir algo. Estaba empezando mi vida cristiana. No conocía mucho la Biblia. No sabía dónde estaban los textos. Leí algunos pasajes. Un día un hermano me dijo: hermano Hugo, acompáñame. Voy a visitar a un hombre que se quiere suicidar. Se quiere quitar la vida. Y él fue a aconsejarlo. Y yo dije: ¿yo qué voy a decir? Yo voy a aprender nada más. Voy a quedarme calladito. Y ese hermano empezó a escucharlo y hablarle de Cristo y hablarle de la esperanza. Y yo: ahí ponga cuidado y aprenda. Ese hombre terminó en llanto. Y cuando nos vinimos para la casa, y estaba todavía soltero, vivía en un apartamento, no hice sino quitarme los zapatos. Y llegué a la casa y me postré de rodillas y dije: voy a orar por ese hombre. Me vine con una carga sobre mi corazón y dije: ese hombre necesita que alguien lo ayude a orar. Ese hombre está cautivo, ese hombre está al borde del suicidio, ese hombre se quiere quitar la vida y no es más que un programa del diablo que lo quiere llevar allá. Yo estaba apenas empezando a tener mis propias experiencias con el Señor. Empecé a orar, empecé a clamar al Señor. Gasté un buen tiempo adorando y alabando al Señor, engrandeciéndole. Cuando entré en el momento de reprender, porque ya me habían enseñado algo, empecé a reprender las fuerzas del mal, al mismo diablo que estaba operando en la mente de ese hombre. Voy a decirle algo, hermano, nunca había sentido esa experiencia. Sentí en ese momento una experiencia fría, una experiencia como de muerte. Sentí que por la puerta, por la ventana de mi apartamento entró una sombra que me cubrió todo el cuerpo y un frío que me produjo miedo, un frío que me ató ahí. Pero yo estaba orando, no prendí la luz, seguí clamando y le dije: Señor, si yo estoy hablando contigo, si estoy en diálogo contigo, porque esta fuerza maligna me está visitando, en el nombre de Jesús le ordeno a esa fuerza que se vaya inmediatamente de aquí. ¿Qué cree que pasó? ¿Qué cree que pasó? Así como sentí que entró, se tuvo que ir esa fuerza maligna. Oiga, porque cuando hay un hombre, cuando hay una mujer, cuando hay una iglesia que está con el poder del Espíritu Santo, las fuerzas del mal tienen que retroceder. El diablo tiene que retroceder. La enfermedad se tiene que retroceder. Los muros de oposición se tienen que derrumbar. Amén. Amén. Pero la duda después, porque viene la duda. Yo no tenía mucha experiencia en el Señor. Seguí orando y luego sí, ya terminé la oración y prendí la luz y empecé a pensar:
Y ahora que yo me acueste y apague la luz, ese demonio viene a atormentarme, viene a dejarme dormir, porque yo había escuchado algunos testimonios de ahí, algunos hermanos. Y yo le dije, Señor, yo no conozco la Biblia, no sé dónde están algunos textos, pero solo le pido, por favor, permítame que al abrir la Biblia yo pueda encontrar una palabra que usted me llene de aliento y de seguridad. Hermano, de una situación milagrosa, abrí la Biblia justamente en Lucas capítulo 10, el verso 19, y lo leí, que dice: he aquí, yo doy potestad sobre el hollar serpiente y sobre toda fuerza del mal, y nada os dañará. Ya me empoderé ahí en Cristo, me llené de más confianza, me empoderé, dije ya. Y después le dije, Señor, regáleme otro texto. Y cerré y abrí, ¡pum! Salmo 34. Fue un texto que me los aprendí el primer vez. Salmo 34, el verso 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¡Ya! Ni siquiera me quité la ropa ni nada, que hoy me acosté y hasta el otro día, hermano, porque es que hay promesa de parte del Señor y Él es fiel y verdadero. Aplauda por favor su presencia. Número 3. Tiene autoridad para orar por los enfermos y ellos recibirán sanidad. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Qué es lo que pasa? Echarán ¿qué? Fuera demonios. ¿Qué más? Hablarán nuevas lenguas. ¿Qué más? Si tomare en las manos serpientes y si bebiere cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¿Alguien lo puede creer en esta noche? ¿Alguien lo puede creer en esta noche? Amén. Gloria a Dios. ¿Qué pasó con los apóstoles? Porque vale la pena pensar qué pasó después de Pentecostés. No fue solamente el momento del gozo, del hablar en lenguas, de la manifestación del Espíritu Santo. Eso es bonito en el momento. ¿Y después qué pasa? Tiene que pasar algo. Tiene que suceder algo. La Biblia me dice ya en el capítulo 3 del libro de los Hechos que Pedro y Juan iban a las 3 de la tarde, iban al templo a orar, y allá acostumbraban a poner a un hombre justo a la entrada de ese templo que se llama La Hermosa, y lo ponían como un mendigo a pedir limosna de los que entraban en el templo. Y cuando llegó Pedro y Juan ahí, tal vez él alargó su mano para recibir algo de ellos, y Pedro se mandó las manos a los bolsillos, y Juan también dijo: oiga, no tenemos plata, ni tengo tarjeta de crédito, ni chequera, ni nada de eso. No tengo plata ni tampoco oro, pero no oro de orar, sino de oro en material. Dijo: no tengo nada de eso, pero le voy a decir algo. Tengo algo más poderoso. De lo que tengo te voy a dar. En el nombre de Jesucristo te vas a levantar. Y lo tomó de la mano, y ese que estaba paralítico se levantó, y después entra saltando y glorificando a Dios en el templo, porque la autoridad viene de parte de Dios. Adora el nombre del Señor. Adora el nombre del Señor. Gloria a Dios. Hechos 5:12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Eso sucede después. Amén. Pero permítame hacer un pequeño paréntesis.
¿Quién era Pedro antes de ser lleno del Espíritu Santo? ¿Y quién era Pedro después del Espíritu Santo? Pedro antes del Espíritu Santo vivía en la carne. ¿Sí o no? Y un día fueron a tomar preso al Señor, ¿y qué hizo? Lo que es con el Señor es conmigo. Y sacó la espada. ¿Usted cree que él se la mandó solo a cortarle la oreja? Se la mandó a la cabeza, a tumbársela. Y el Señor le tiene que decir: Pedro, guarda tu espada en tu vaina, así no es. Y se agachó al Señor y recogió ese pedazo de oreja y se lo puso a ese que estaba ahí. Digo yo, así le hubiera tumbado la cabeza, el Señor la recoge y se la pone otra vez. Si lo hubiera matado, lo resucita. Amén. Amén. En otra ocasión, que estoy hablando de él antes de. Y en otra ocasión le digo: Señor, si es necesario, voy contigo hasta la muerte. Voy contigo hasta la muerte. Y el Señor le dijo: ay, Pedro, mi hijito, le voy a decir una cosa. Antes que cante el gallo, tú me vas a negar. ¿Cuántas veces? 3 veces. ¿Se cumplió o no se cumplió? Cuando iba Jesús y lo llevaban para el pretorio, por ahí una muchacha que lo reconoció: oiga, este es uno de ellos. Y lo enfrentó y él negó. 3 veces. Y cuando la tercera vez que lo negó, inmediatamente se acordó Pedro y se puso a llorar. Ay, hermano, uno a veces dice tantas cosas que no es capaz de cumplir. Pero por eso les pedí a los hermanos cantaran ese coro de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. La fidelidad de Dios persiguió a Pedro aunque lo negó. La fidelidad y la bondad de Dios siguió con Pedro ahí acompañándolo. Es más, cuando Jesús resucita y van las mujeres al sepulcro y llevan las noticias, ellos no creyeron. Y cuando se le aparece a ellos, ¿qué le dice Jesús? Dice que finalmente se le apareció Jesús a los 11 mismos, estando ellos sentados, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Pero eso no fue problema para el Señor. No los dejó tirados ni botados por ahí. Antes, por el contrario, le dijo: van a ir por todo el mundo y van a predicar el evangelio a toda criatura, y esa predicación la voy a condicionar al que crea y se arrepiente y se convierte y sea bautizado, este será salvo. Esta es la historia de Pedro, solamente de Pedro antes de. Por eso dije, el Espíritu Santo es una necesidad, no es una opción. Pero ¿qué pasó con Pedro después del Espíritu Santo? El que lo había negado, el que era el iracundo, el que era el hombre en la carne, luego del Espíritu Santo se ve enfrentado a una multitud de más de 3,000 personas. Entre los que habían matado a Jesucristo, entre los que habían colgado al Señor Jesucristo, y ya no tiene miedo, ya no se esconde. Ahora se para frente a una multitud y les dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Era que ya estaba lleno. Ya estaba lleno del Espíritu Santo. Amén. 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 Pablo el apóstol por allá lo dejaron casi medio muerto por predicar el evangelio. ¿Cómo llama la ciudad donde estaba allá? Eso es bueno, no recuerdo la ciudad allá donde lo dejaron muerto. Pensaron que lo habían matado.
Y él se para, se limpia la espalda, se sacude, se limpia las heridas y se va y predica nuevamente. Y se va donde los discípulos a confirmarle los ánimos y a decirle: es necesario que a través de muchas tribulaciones heredemos el reino de los cielos. ¿Quién lo dice? Lo dice un hombre que ha sido lleno del poder del Espíritu. Amén. Ya le voy a terminar. Es decir, que un hombre lleno del Espíritu Santo es testigo, testiga de la obra redentora del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Predica, habla, testifica con mucha más confianza, sin miedo al rechazo. Es un hombre, es una mujer, es una iglesia que sirve al Señor, que sirve a su iglesia con mayor compromiso y con responsabilidad. Tiene claro a quién le está sirviendo. Tiene claro a quién le está sirviendo. Busca siempre honrar al Señor y no busca su propia gloria. Es decir, no busca exhibicionismo, no busca popularidad ni reconocimiento personal. Él siempre puede decir, como dijo el apóstol Pablo escribiéndolo a los romanos: porque a Él sea la gloria, todo honor y toda gloria, porque para Él, por Él y con Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Aquí los aplausos son para Jesús de Nazaret. Aquí el reconocimiento es para Él, no es para el predicador, no es para el cantante, con respeto, no son para los instrumentistas, no. Aquí el reconocimiento solo es para Él. Pero eso lo entiende una persona que ha tenido la experiencia con el Espíritu Santo. Está siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Es decir, se niega a sí mismo. ¿Qué dijo Jesús? Si alguno quiere ser ¿mi qué? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Amén. Ama a Dios sin condiciones, se libera de prejuicios y por último sabe perdonar sin importar cuál haya sido el daño que le hayan hecho. Sabe perdonar de corazón. Y perdonar no es pasar por alto las faltas que se hicieron o el dolor que se causó. Es, aunque esté ese dolor ahí, pero el Espíritu Santo es el que sana las heridas, el que venda todo, el que hace que usted se restaure. Por eso David dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Conclusión. ¿Qué necesitamos? Pónganse en pie, por favor. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesita Hugo? ¿Quién me presta su nombre? ¿Quién me lo presta? ¿Qué necesita Roldán? ¿Qué necesita la hermana Ismenia? ¿Qué necesita la hermana Sidalia? ¿Qué necesita el hermano Domingo? ¿Qué necesita usted? A Él solamente. A Él solamente. No sé si alguien aquí en esta noche lo pueda reconocer. Para que cuando se pare a hablar, hable con conocimiento de causa. Para que cuando se pare a predicar, predique la palabra con la autoridad que da Dios. Para que cuando testifique, soltemos el yo y podamos mostrar a Cristo. Para que cuando usted y yo tengamos la necesidad de orar por alguien, lo hagamos con tal convicción que el que hace las cosas se llama Jesús de Nazaret. Es más que hablar en lenguas. Es más que hablar en lenguas. Yo he visto gente que habla en lenguas, pero después una vida desordenada. Dios nos guarde. El Espíritu Santo no es solamente para que me pongan a servir en un cargo.
El Espíritu Santo no es para de pronto dar un paseíto aquí por la plataforma. El Espíritu Santo, permítame decirlo de esta manera, de manera figurativa, comparativa, es el combustible que va a impulsar a esta iglesia cuando el Señor venga con ella, por ella. Conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Y cuáles son los suyos? Los que Él ha rescatado. Los ha hecho sus hijos. Los ha llenado con su Espíritu Santo. Los ha hecho testigos. Les ha dado poder. Les ha dado autoridad. Los tiene aquí, nos tiene en la iglesia. No para sacar pecho por un don o un favor que Dios nos haya dado. No, es para que podamos pregonar la grandeza de aquel que es grande. Y su nombre es Jesús de Nazaret. Quiero orar para alguien que tenga sed. Que tenga sed. Yo puedo tomarme esta agua y más rato me vuelve a dar sed. Claro que sí. Pero alguien tiene sed de Dios en esta noche. De los que se quedaron en las bancas, con todo respeto, mi hermano querido, usted tiene sed de Dios, quiere en esta noche tomar del agua de la vida. Venga, venga, por favor. La Biblia dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, venga a mí y beba. Pero tiene que creer como dice la Escritura. Líbrese de prejuicios, de formas de creer personales. Aquí se cree como dice la Escritura. ¿Quién quiere en esta noche? Queremos para usted en el nombre de Jesús. ¿Qué ha pasado un grupo de amigos? Yo veo una iglesia hermosa aquí, mi pastor. Estaba pensando qué humildad y sencillez de la iglesia en este lugar. Nunca vayan a perder esa virtud. Nunca vayan a perder la virtud de la humildad. Nunca vayan a perder la virtud de la sencillez. Esto es muestra que el poder del Espíritu Santo está aquí en esta sede. Aplauda por favor su presencia. Levanta sus manitas. Y si alguien no ha recibido el Espíritu Santo, si usted cree, lo puede recibir. Gloria a Dios. Porque esto no se trata de convenciones, no se trata de predicadores, se trata de que crea. Aplauda por favor su presencia en esta noche en el nombre de Jesús, Padre nuestro. Señor Jesús, Dios Todopoderoso.